Antes de comenzar con mi tema, quiero agradecer a FEBA por la invitación para participar de este congreso, ya un histórico congreso venezolano, que sin ninguna duda va a ser un éxito como han sido todos los anteriores. Bueno, dicho esto entonces, comienzo sí con mi tema, que son los encuadramientos planetarios. Esto es una sencilla y eficaz técnica de interpretación que fue creada por un astrólogo, Alexandre Volguín, un erudito, un gran estudioso, nacido en 1903 y fallecido en 1976, y hoy injustamente olvidado. Realmente un gran estudioso de la astrología tradicional, pero también de las astrologías de otros países o de otras culturas. Volguín decía que lo que nosotros llamamos tan pomposamente la astrología era apenas un ladrillo de un edificio cuya dimensión no tenemos todavía en claro. Por lo tanto, él se dedicó a investigar la astrología en la China, en la India, en América, sobre todo en la parte de la cultura maya, en fin, dejándonos un legado muy valioso. Bueno, vamos a presentarlo un poco más a fondo a Alexandre Volguín, que nació el 18 de febrero. Esto es en el calendario bizantino, porque para nosotros corresponde al 3 de marzo, como ya dije, en 1903, a las 5:45 en Ucrania, en Novaya Praga, exactamente. Después él rectifica esta hora de nacimiento y le pone un par de minutitos menos, pero que en realidad no varía grandemente su esquema natal. Dicho esto, entonces, vamos a contar que tomó contacto en la adolescencia, le faltaban 2 años para terminar el colegio secundario, allá por 1917. Luego su familia emigró a Turquía en 1920, para luego ya definitivamente establecerse en Francia en 1923. Desarrolló diversas actividades, se dedicó al cine, al periodismo, fue obrero metalúrgico, pero en todos sus ratos libres seguía estudiando astrología. Se dio cuenta muy tempranamente que las editoriales solo se dedicaban a publicar libros de divulgación y dándose cuenta que se dejaba un montón de importantísimo material astrológico guardado en las bibliotecas. Esto lo resolvió a crear una revista erudita, una revista específicamente dedicada a la investigación de la astrología en un sentido, digamos, mucho más profundo. Sus primeros artículos son de 1924 y tiene una primera tentativa editorial que fracasó lamentablemente, que fue la Revue Française d'Astrologie, que la edita en París en 1927. Pasan los años y en 1933 fundó en Niza la edición de Cahiers Astrologiques. Y ahí comienza la publicación de lo que sin duda fue su gran obra, digo, no porque no tenga otras muy importantes, pero Le Cahiers Astrologiques se inicia en 1938 la publicación, va a ser prohibida, digo, va a tener ahí un paréntesis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Francia, le prohíben, vaya uno a saber por qué, porque por otro lado, digamos, los nazis tenían varios astrólogos a su servicio, pero no le gustaba esta actividad de don Alexandre Volguín. Bueno, con la guerra ya en toda su potencia, él ingresa a la resistencia y fue arrestado por la Gestapo en 1943 y enviado al campo de concentración de Mauthausen.
liberado en 1945, gravemente enfermo, pasó parte de su vida, casi la mitad de su vida, entrando y saliendo de las sucesivas internaciones. Retomó la edición de su revista, que se editó hasta 1983. Como dato importante, fue la única publicación astrológica mundial recibida periódicamente por lo que era en aquel entonces la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que la siguió recibiendo desde febrero de 1967 hasta que dejó de editarse. Digo, todo un dato también, ¿no? En esto que uno ignora grandemente cómo funcionaba la astrología en la Unión Soviética, pero esto de que la Academia de Ciencias se interesara en recibir una publicación, algo nos está indicando en relación al interés sobre el tema. Bueno, fue un escritor de variados textos. Acá estamos viendo algunos de los muchos que escribió. Vamos a ir enunciando los principales, algunos traducidos al español y otra buena cantidad solamente en francés. Entonces tenemos como libros de Bolin, la astrología lunar, las técnicas de las revoluciones solares, tal vez uno de los libros más conocidos, los encuadramientos planetarios sobre los cuales me baso para este trabajo que estoy compartiendo con ustedes, la astrología entre los mayas y los aztecas. Este es un libro valiosísimo porque digo, mucho antes que se pusiera de moda esta cosa medio New Age de la astrología maya, digo, él hace un trabajo realmente profundo y erudito sobre este tema. El esoterismo en la astrología es otro texto, el Señor de la Natividad, el simbolismo del águila, la interpretación astrológica de los sueños. Esto es muy interesante. En este texto Bolin plantea que en el momento en que nos despertamos con un sueño muy vívido, tenemos que tomar la hora en que recordamos el sueño, levantar el tema del momento, y que la descodificación de esto nos va a ayudar a comprender el significado del sueño. También publicó Diario de un astrólogo, donde él va anotando así a pluma libre las cosas que se le van ocurriendo, que por supuesto son muchas, y ojalá se me ocurrieran a mí algún día todo lo que a él se le ocurría mientras tomaba el desayuno a la mañana. Realmente una obra de una humildad y de una sencillez maravillosa. El simbolismo de la vida legendaria de Moisés, los astros hablan, la utilización del tarot en la astrología judiciaria. Antes de pasar a plantearnos qué son los encuadramientos, diré finalmente que todo este interés de Bolin como verán, por un amplio espectro de la astrología, hizo que se enfrentara con aquellos astrólogos que en la época trataban de ligar la astrología con la estadística o la astrología con el psicoanálisis. Claramente las discusiones con André Barbeau fueron a capa y espada, se han peleado. Barbeau no se peleaba tanto porque era libriano. Pero Bolin se peleaba muchísimo, porque decía, ¿qué hace esto? Él decía, con todo lo que hay para sacar a la luz de la astrología, que están mezclando estas cosas extrañas. Bueno, ahora sí, entonces vamos a preguntarnos qué son los encuadramientos. Y simplemente vamos a decir que todo planeta es modificado en su funcionamiento por el astro que se ubica inmediatamente antes e inmediatamente después, sin importar la distancia en grados que existe. Es decir, que no es un tema de distancia, sino un tema de orden, ¿sí? El ordenamiento, el que aparecen en el tema los planetas. El planeta considerado, si este que estamos observando, sirve de puente o de mediador entre ambas energías, y a su vez, y esto es lo principal a mi gusto, es modificado por ellas. Es decir, el planeta que estamos observando no pierde la cualidad de su emplazamiento por signo, por casa, por aspectos, pero sí va a tomar un matiz por el planeta anterior y posterior.
El mismo autor sostiene que entre las configuraciones que se descuidan se encuentra en primer rango, desde nuestro punto de vista, dice Bolguín, el orden de los planetas en el tema, ¿no? Esto que recién les decía, no importa la distancia, sino el orden en que aparecen, como si fueran vagones de un trencito, los distintos planetas en cada carta natal. Bolguín, que cada vez que descubría algo, y esto se le nota mucho en su diario de un astrólogo, nunca se arrogó el, yo acabo de descubrir, ¿no? Siempre él decía, bueno, seguramente esto los antiguos lo sabían, solo que en el devenir del tiempo se perdió y me tocó a mí volverlo a encontrar. La verdad que una muestra muy grande de su humildad, ¿no? Hoy que todo el mundo está tratando de descubrir alguna teoría abstrusa de la astrología, digo, vale recordar a este hombre que con tanta obra como hizo, digo, jamás dijo yo descubrí, sino, bueno, me tocó encontrarme o reencontrarme con aquello que los antiguos seguramente sabían. De hecho, él dice que algunos pasajes de Regiomontano indican una influencia en relación al orden de los planetas. Por otro lado, sigue diciendo que si los antiguos caldeos y egipcios atribuían tanta importancia a los planetas que se elevaban antes que el Sol y los que se escondían después de él, es probablemente por el rol que tiene la sucesión de los astros. Si no, no tendría ningún sentido esto de darle tanta importancia al planeta que aparece antes o se esconde luego del Sol. ¿Cómo llegó él a esta conclusión? A principios de la década del 50 del siglo pasado, Bolguín intentó encontrar una constante planetaria en las situaciones de catástrofe, accidentes aéreos, inundaciones, terremotos, etc. Haciendo esta investigación, encontró que con frecuencia la Luna, que representa, como todos sabemos, al pueblo, al conjunto de los seres humanos, se ubicaban masivamente entre Marte y Saturno, los tradicionales maléficos. No importa el orden, podía estar Marte primero o después y Saturno igualmente, pero estaba entre uno y otro. Esto es lo que a él le llama particularmente la atención. Allí por 1956 se anunció la boda de Rainiero III de Mónaco con la actriz norteamericana Grace Kelly. Ahora vamos un ratito a Ola Internacional, que supongo que allá, igual que aquí, edita estas noticias tan interesantes de la aristocracia y de las monarquías. Los astrólogos de la época realizaron pronósticos bastante poco felices para la pareja, porque realmente la sinastría de ambos no auguraba una relación muy feliz, a pesar del cuento de hadas, digamos, que se había entretejido alrededor de esta relación. Sin embargo, Bolguín se atreve a decir que podía ser una relación interesante. ¿Por qué dice esto? Porque se basa en el orden de 4 planetas personales. Tanto Reñero como Grace Kelly tenían en signos diferentes, pero en la misma secuencia, Venus, Mercurio, el Sol y Marte. Bueno, aquí en la carta lo pueden ver claramente. Tenemos en Grace Kelly Venus en Libra y luego Mercurio, el Sol y Marte en Escorpio. En el caso de Reiniero, Venus está en Tauro y luego tenemos a Mercurio, al Sol en Géminis y a Marte ya comenzando, creo, el signo de Cáncer. Digo, lo importante acá no es el signo en el que están, sino justamente que ambos coinciden con Venus, Mercurio, Sol y Marte. Es esto donde él presta atención. Especialmente se dedicó a analizar la posición del Sol encuadrado entre Mercurio y Marte.
y él lo define como gente de acción, ambiciosos, inquietos, voluntariosos, atrevidos y que emprenden grandes proyectos. Por supuesto que esto también tiene una faceta negativa, que es la inflexibilidad y la tendencia a la controversia. Digo, probablemente en su vida personal hayan tenido algún que otro encontronazo, o muchos, vaya uno a saber. Pero, de acuerdo con esta descripción, podemos pensar que ambos compartían la ambición por construir en Mónaco una especie de ciudad del jet set internacional y un casino en gran escala. Digo, y que esto fue un gran motivo. Digo, realmente Mónaco es un reino pequeñito, ¿no? Y que de pronto, entre esta historia de cuento de hadas, de la niña que se casa con el príncipe, y el que se casa con una de las mujeres más bellas de la época, digo, hicieron de Mónaco realmente un lugar que fue como una referencia para el mundo aristocrático de la época. Vamos a preguntarnos, bueno, terminada la revista Hola, volvamos a nuestra tarea. ¿Cómo vamos a implementar los encuadramientos? Existe una edición castellana de 1976 de Editorial Kier llamado Teoría de los encuadramientos planetarios. Bueno, es uno de los libros más feos que se han editado. Primero porque la traducción es muy desprolija, hay encuadramientos incompletos, excesos de ejemplos de personajes muy poco conocidos para el lector común. Yo sospecharía, digo, esto va por mi cuenta, que probablemente en alguna de las internaciones que tuvo Bolguín pensaran que ya no iba a salir y hubo como un apuro porque no se puede hacer tan desprolijo una edición si no se hace a las apuradas. De todas maneras, digo, algo me disparó cuando leí este libro allá en mis inicios y se me ocurrió pensar desde una experiencia propia qué pasaba con Mercurio en los ajedrecistas. Digo, bueno, los ajedrecistas podemos decir mil cosas, habrá varios perfiles, pero nadie duda que su Mercurio, digo, es un planeta que está funcionando intensamente. Entonces tomé la fecha de nacimiento de los mejores 2.600 ajedrecistas del mundo, hice planillas y planillas porque no existía el software. Así que, digo, como una alucinada, estuve fijándome y una cosa saltaba rápidamente a la vista. Mercurio aparecía encuadrado notablemente por Saturno y por Urano. De nuevo, pueden cambiarse las posiciones, puede estar uno delante y el otro detrás o a la inversa, lo mismo da, pero realmente era notable este encuadramiento de Saturno y Urano en relación a Mercurio. Como siempre que uno hace investigación, digo, yo buscaba una cosa y encontré otra, pero bueno, esto es lo maravilloso de la aventura de una investigación, porque, oh sorpresa, me encuentro con que Mercurio aparece retrógrado más de lo esperado. A ver, la media esperada es del 18% y aparecía Mercurio retrógrado un 23%, que dicho así es un 5% más, pero si uno lo traslada a una curva de Gauss, realmente es una subida. Por otro lado, en aquella época se definía así como un dogma categórico que Mercurio que cualquier planeta retrógrado, negaba o postergaba la realización de aquello que prometía. Bueno, en general quien llega a gran maestro y quien está en el ranking internacional de los mejores ajedrecistas comienza muy tempranamente a jugar al ajedrez, así que no posterga nada y mucho menos lo niega. Bueno, esto me llevó, entre otras cosas, a desconfiar grandemente de las recetas astrológicas, cosa que sigo aconsejando de desconfiar y de comprobar un poco más, pero bueno, esto sería tema para otra ponencia. Sigamos entonces. Particularmente, personalmente, evalúo los planetas individuales, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, y los 4 ángulos, ascendente, fondo de cielo, descendente y medio cielo,
como los factores más sensibles para los encuadramientos. Vamos a un ejemplo. Vamos a Teresa de Calcuta. Teresa nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Macedonia, la ex Yugoslavia, a las 14 horas 25 minutos GMT. Y vamos a mirar su carta. Vemos que la luna en 18 grados 2 minutos de Tauro, regente de la casa octava, se encuentra presente en quinta, trígono a Urano, trígono a Marte y sextil a Neptuno. Digo, la verdad que uno podría pensar una luna en Tauro y en casa 5 si ignoráramos quién es la dueña de la carta, alguien que disfruta grandemente de los placeres mundanos, que la pasa muy bien, con una gran sensualidad, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta luna se encuentra encuadrada por Saturno, que está anterior a ella, en 6 grados 32 de Tauro, y por Plutón, que está luego, en 27 grados 45 minutos de Géminis. La luna entonces, como ya dije, perderá parte de la sensualidad, de esa ansia de plenitud y placer, para ganar en temple y capacidad de sacrificio y contención hacia situaciones límites. ¿Por qué digo situaciones límites? Porque si pensamos, Saturno era el planeta del límite en el antiguo concepto del sistema solar, mientras que Plutón lo es hoy de nuestra percepción del mismo sistema. Por lo tanto, digo, siempre tiene que ver con estas situaciones que están como al borde, ¿no? Y si pensamos que en esta carta la luna está rigiendo la casa octava, digo, podemos pensar en esta vocación de ella por estar, digamos, atendiendo a gente que está al borde de la muerte. Vamos a mirar su descendente, que se encuentra en 11 grados 34 de Géminis, entre la luna y Plutón. Entonces podemos pensar en ayudar, esto es propio de la luna, ¿no? En nutrir, en proteger, en ayudar a morir, uno de los significados de Plutón, al prójimo, y esto tendría que ver con el descendente en Géminis. Si observamos su medio cielo, está ubicado en 1 grado 42 de Libra, encuadrado por Mercurio en 29 grados 9 de Virgo y por Júpiter en 13 grados 49 minutos de Libra. De alguna forma, o particularmente, se la reconoce por el servicio. Recordemos que Mercurio rige Virgo, mientras que Júpiter rige Piscis, ¿no? Dos signos claramente ligados a la función del servicio, y Libra nos habla de la solidaridad. Por otro lado, Mercurio, que es regente de su 7, está encuadrando la 10, o sea, una profesión, un reconocimiento por una tarea ligada al otro, ligada al prójimo. Por otro lado, sabemos que Teresa fue fundadora de una orden nueva de hermanas de caridad. Si miramos este ascendente en 11 grados 34 de Sagitario, tenemos que el planeta anterior es Júpiter, que tiene que ver con religión, que tiene que ver con caridad, y el posterior es Urano, que nos remite a grupos unidos por un objetivo en común, y esto explicaría bastante su ansia de armar una nueva orden. Por otro lado, sabemos, leyendo su biografía, que partió tempranamente de su casa. El fondo de cielo está en Aries, con Marte, su regente, ubicado en Virgo y en la casa 9. Trabajó como profesora de geografía primero y como religiosa después. El encuadramiento de Urano y Saturno en relación a su casa cuarta nos está hablando del desapego de sus raíces, pero no agrega demasiado porque ya, digamos, esta regente de la 4 en 9 nos está hablando de una necesidad, digamos, de dejar su medio inmediato para ir a conocer otros horizontes.
Otro ejemplo, Jorge Luis Borges, el conocido escritor, nació el 24 de agosto de 1899 a las 20:50 en Buenos Aires. Si miramos su tema, vemos que hay una ausencia de planetas en las casas 10, 11 y 12, de manera tal que el medio cielo en 19 grados 43 minutos de Capricornio, así como el ascendente en 17 grados 31 minutos de Aries, ambos están encuadrados por los mismos planetas, Saturno de un lado y la Luna posteriormente. Esto es un caso interesante, pues lo vamos a encontrar con frecuencia. Cuando dos ángulos comparten igual encuadramiento, sus significados se amalgaman. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el caso específico de Borges no existe una buena diferenciación, podríamos decir, entre la persona, la casa 1, y el personaje, la casa 10, ¿no? No es fácil discernir al Borges hombre del Borges escritor. Por otro lado, el encuadramiento de Luna-Saturno, asociado a los roles y el lugar que se ocupa, la Luna el lugar que se ocupa en el mundo íntimo y familiar, mientras que Saturno nos habla del lugar que ocupamos en el mundo social, nos podría hacer pensar que Borges es un personaje en busca de un autor, ¿no? Que hay un juego entre el personaje, el autor, y algo del orden de la identidad sumamente remarcado por los roles. En cuanto al fondo del cielo, se ubica en Cáncer en 19 grados 43 minutos, con la Luna, su regente, presente en Aries. Por otro lado, este fondo de cielo se encuentra encuadrado por Neptuno, que está en 26 grados 40 de Géminis, y por Mercurio, que está retrógrado. Acá encontramos otro caso de desmentida de las recetas. Porque vamos a decir, entre otras cosas, que la primera traducción que hizo Borges fue a los 11 años de un texto de Oscar Wilde. Parecería que el chico no se le postergó Mercurio. Volviendo al tema del fondo de cielo, tenemos numerosos poemas que trasuntan nostalgia por el pasado, por el tiempo perdido, digamos, y un gran amor por su ciudad. Que es muy curioso, porque él tuvo una educación absolutamente cosmopolita, ¿no? Pero a pesar de eso hay una cosa así con este Buenos Aires, tradicional, lleno de nostalgia, que atraviesa la poesía de Borges. Por otro lado, su Mercurio, en 22 grados de Leo, retrógrado como ya dije, es regente de la casa tercera y está presente en la 5. Va encuadrado entre Neptuno por un lado y Venus por el otro. Y esto, este encuadramiento aleja su poesía del tono épico que sería propio de un Mercurio en fuego, digamos, que no va a perder cierta ampulosidad en la expresión, pero Neptuno y Venus, digamos, suavizan y no hacen su poesía de corte tan aventurero y épico como podríamos pensar para un Mercurio en fuego y en Leo especialmente. Por otro lado, Marte, presente en 12 grados 5 minutos de Libra, regente de su ascendente en un signo de exilio, se encuentra entre el Sol, que está en Virgo, y Júpiter, que se ubica en Escorpio. Podríamos decir que exacerba el coraje viril, como aparece en muchos de sus cuentos. Y como todo planeta que se encuentra en exilio, hay algo del orden de lo exagerado, ¿no? Exageración a lo cual facilita el Sol y Júpiter encuadrándolo. Estos compadritos que aparecen en muchos cuentos que dan así como una gran admiración por los cuchilleros que se baten a duelo.
cerrando, vamos a decir que la teoría de los encuadramientos planetarios no es más que otra vuelta de tuerca a la interpretación, pero que claramente ofrece la posibilidad de un amplio abanico de matices. Primero tenemos que evaluar entonces el planeta o el ángulo en sí mismo y luego ver qué le agrega, le quita o le modifican los planetas que encuadran, tomando en cuenta las regencias. Por ejemplo, una luna en Cáncer entre Mercurio y Saturno pierde emotividad y gana objetividad. ¿Por qué digo esto? Porque ambos planetas son regentes de Tierra, Capricornio y Virgo, o de aire, Acuario y Géminis. Y después de todo, si no logran maestría, ganarán en entrenamiento de arte combinatorio que ayuda a manejarse mejor con la interpretación de los aspectos. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta pronto. Gracias.